hacerle honor también a todos los compañeros y compañeras que fueron puntuales. Bueno, yo quería, antes que todo, agradecerles la presencia a todos y a cada uno, a muchos conocidos, compañeros y compañeras. Ahí veo compañeros de Acumar, compañeros del Encuentro, bueno, amigos, gente que nos viene siguiendo por las redes. Veo también al profe Díaz Cortés, con que también venimos trabajando de la cátedra de la FADU, bueno, muchos seguidores del ruso, compañeros y compañeras del Frente Ambiental, de Nuevo Encuentro Capital, bueno, en fin. La verdad es que nosotros somos del Frente Ambiental, de Nuevo Encuentro, del Frente Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, integramos también el Frente Ambiental a nivel nacional. Quería ver si se sumaba la compañera Marina Parra, que me había dicho que a lo mejor se sumaba, pero bueno, ella está en misiones y a veces dependemos un poco de la conexión. En todo caso, si después se suma Marina, le damos la palabra y la invitamos a saludarnos. Yo, primero que nada, quiero agradecer a Adrián Rubinsky, licenciado en Historia, y bueno, y un compañero también de Nuevo Encuentro, en la Comuna 3, que siempre nos acompaña con este tipo de charlas, en las que nos invita a conversar en torno a la historia, a revisarla, a hacer nuestros aportes. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires con un tema que es de contrarre político para nosotros, que es la iniciativa que está impulsando el gobierno de la ciudad en torno a la venta de las tierras donde hoy está instalado, desde los 90 está instalado, el predio de Costa Salguero. Y en ese sentido, además de la campaña de juntadas de firmas, que aprovecho a invitar a todos y a todas que si aún no firmaron el petitorio, nos contacten por las redes, le buscamos la vuelta para conducirlos al lugar más cercano, porque bueno, estamos también en pandemia, pero lamentablemente la constitución de la ciudad nos obliga a que las firmas tengan que ser físicas, entonces necesitamos que ustedes estén personalmente para firmar de alguna forma, cuidándonos obviamente de todo este contexto. Y bueno, en vistas a que, como les decía, en este contexto nos es hostil para muchas cosas, sobre todo para la militancia, tenemos que buscar formas novedosas de acercarnos a los temas, de trabajarlos, de informarnos, de tener argumentos para la discusión, que me parece que es central sobre este tema, y por eso, digamos, también por Costa Salguero, pero sobre todo porque lo que entendemos, los que estamos en los temas ambientales y de la ciudad, es que en realidad lo que está en juego ahí es nuestro vínculo con el Río de la Plata, nuestro vínculo con el río. Muchos de los que estamos acá también estamos cercanos a la problemática del Matanza Riachuelo, y entonces sabemos que también es importante la conexión que existe entre el Río de la Plata y el Riachuelo, y además con todo lo que implica nuestra constitución, digamos, identitaria, todo lo que tiene que ver con el Río de la Plata, nada más y nada menos. Así que ese desafío le propusimos a Adrián, al ruso, para que desde la historia poder discutir estos temas, poder trabajarlos, poder intercambiar. Le propusimos hacer un conversatorio, así que si bien él va a proponer ejes para charlar y para que nos quede, digamos, un poco ahí la posibilidad de profundizar sobre los temas del río, yo les voy a pedir por una cuestión también del soporte que estamos utilizando, que es el soporte del Meet en este caso, porque son las videollamadas, para que nos podamos escuchar todos y todas. Si quieren, lo dejamos al ruso que avance un poquito en la presentación, nos silenciamos, y en todo caso va a haber una instancia que él va a proponer en el transcurso de la charla para que podamos intercambiar con él. Así que bueno, yo le quiero también agradecer a Antolín Magallanes, que está presente acá, compañero de Frente Ambiental y referente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires, a Fabio, a otros compañeros del Frente, a Nati, a Víctor, a Nacho, bueno, no quiero olvidar de nadie, que bueno, que en la diaria, digamos, llevamos adelante este Frente Ambiental, que tratamos de discutir con esta ciudad verde que nos quiere proponer el gobierno de la ciudad, y que para nosotros es súper recontra discutible. Así que bueno, gracias a todas y a todas, le doy la palabra a Adrián, y bueno, y cualquier cosa también estamos pendientes del chat para lo que quieran ir comentando.
Bueno, gracias Lore. Bienvenidas, bienvenidos. Y me da pie, Lore, también para hablar un poquito del río como un horizonte de disputa, ¿no? O sea, siempre ha sido un horizonte de disputa el río. Yo lo que querría hacer, porque también ante la invitación se van algunos problemas metodológicos, ¿no? Cómo abordar la historia del Río de la Plata. Porque el Río de la Plata es un accidente geográfico. Entonces, ¿cómo historizar un accidente geográfico? Entonces lo veíamos como una historia geográfica, una historia geológica. Hablábamos del río o de la cuenca en general, porque acá Lore justo hablaba ahí de nuestro vínculo con el riachuelo. El riachuelo es parte de la cuenca del Plata, y parte de la cuenca del Plata son el río Paraná, el río Uruguay, ¿sí? El Paraná que llega hasta Brasil, el Paraguay que llega hasta Bolivia, bordea Bolivia y Brasil, divide a los dos países. Después también podíamos historizar las ciudades que están a la vera del río. Y también, por supuesto, el conjunto ideológico, cultural, económico, histórico que se cierne sobre ellas. Pero bueno, elegimos hacer un mixto de todo esto, ¿sí? Elegimos hacer un recorrido, por un lado histórico, y por el otro lado colmado también de algunos imaginarios acerca del río, ¿no? Para eso yo les voy a compartir ahora no es un PowerPoint, es un listado de fotos para ir viendo. Generalmente a mí me gustan las clases magistrales, pero a veces el sostén visual ayuda mucho más, se hace mucho más llevadera la charla, y después para que nadie se duerme, después podamos discutir y charlar un ratito. La estructura de la charla va a tener 3 partes históricas, ¿sí? Una de pueblos originarios y la conquista y la fundación, después vamos a arrancar con los tiempos coloniales hasta el rosismo, y después el periodo agroexportador y peronismo, ¿no? Que ya corta el periodo agroexportador y se transforma en otra cosa. Y después algunos imaginarios en torno al río de manera rápida, ¿no? Uno literario, que tiene que ver con los imaginarios que nos proponen los cronistas de Indias, y vamos a tomar principalmente a Martín del Barco Centenera, que es quien da el nombre a Argentina. Argentina ha sugerido ese nombre en un libro de Centenera, ¿no? Y después una mirada de Sarmiento y Alberdi sobre cómo veía esa ilustración afrancesada a las posibilidades del río. Vamos a ver un poquito sobre los militares, ¿no? Cómo veían los militares el río, y también finalmente cómo se ve a futuro y algunos imaginarios que había hasta hace muy poco tiempo sobre el río. Yendo directamente a la historia del río, ustedes sabrán que el Río de la Plata estaba, bueno, por ahí uno no lo saben, pero digamos, la América está habitada hace más de 30.000 años. Y el Río de la Plata hace 10.000, 12.000 años ya había habitantes usufructuando el río, interactuando con el río, comerciando a través del río. Hay unas excavaciones de Ulises Camino que hizo a orillas de Riachuelo, donde atrás de lo que es, lo que ahora es Parque Sur, atrás del autódromo, y ahí se encontraron restos líticos, restos de usos que hacían de guanaco, de las comidas. Digamos, hay una. Y entre los restos líticos que encontraron, esto es muy interesante, encontraron restos líticos que no son de la zona. Algunos provenían del norte de Uruguay, otros provenían de las sierras de los Comechingones y otros del sur. Entonces, ello implica que había un comercio. O sea, esta mirada también de diario que nos dieron generalmente las clases ilustradas sobre un pueblo originario bruto, sobre todo los pueblos de las Pampas, ¿no? Porque la mirada sobre los pueblos que han tenido posibilidades de tener acopio, organizarse, como el Tahuantinsuyo Inca o los mayas o aztecas, no tienen la misma mirada ya que tenían anteriormente como de bestias salvajes. Pero sobre los pueblos del sur y los pámpidos, los charrúas, los querandíes, sí hay una mirada bestializada, ¿sí? Hecha por la literatura en gran parte, pero hecha en gran parte por los historiadores, que han visto como bestias casi desnudas que atacaban y comían a la gente. Hay mucho más atrás de esa mirada y tiene que ver con pueblos que, si bien eran nómades, no hay una mirada superlativa del nómade por sobre el sedentario. Son distintas formas de vida. El nómade no es una mejor vida y más avanzada que un pueblo sedentario. Los guaraníes, que tenían una cosmovisión y que eran parte de la Cuenca del Plata, tenían una mirada de la búsqueda de la tierra sin mal. Iban avanzando continuamente. No obstante ello, era un pueblo muy avanzado, sobre todo culturalmente, lingüísticamente, en su cosmovisión y en su uso de la naturaleza. Vamos a ir rápidamente, me gustaría compartirles, así que voy a ver cómo lo hago, creo que tengo ensayadísimo, algunas fotos para ir haciendo más llevadera la charla. Díganme, alguno de ustedes se desmutea y me dice si lo está viendo en algún momento.
¿Están viendo la pantalla? ¿Alguno? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, ahí les voy a mostrar las fotos. Acá vamos a ver la primera foto que están viendo, es un mapa aéreo, una toma aérea del Río de la Plata, ¿no? Y acá hay una dificultad, porque generalmente se le llama al Río de la Plata estuario del Río de la Plata. El estuario es una formación geográfica que, como acá vemos, yo les voy a marcar con la flechita, seguramente con la lupita lo ven, en algún momento se mezclan las aguas del mar y del río durante una cantidad de kilómetros importantes. Ahora, atrás de eso hay una definición política muy fuerte, porque si el estuario fuera denominado estuario, serían aguas internacionales. Entonces, la idea de llamarlo río, y cuando se hace el Tratado de Río, que finalmente se hace en 1973 con el gobierno de Perón, en noviembre del 73 creo, se lo denomina río, porque de esa manera también se salvaguarda la posibilidad de tener la soberanía sobre ese río. Si es estuario, son aguas libres de navegación, son aguas marítimas de alguna manera. Acá vemos la cuenca completa, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Hasta las tierras ahí del compañero Iván Dilson, que está desde Brasil. El río Paranaíba, que está cerca de Belo Horizonte, el río Gran y el Tieté, que está cerca de San Pablo. Tenemos toda la zona del Pantarán integrada a una cuenca impresionante. Ustedes tengan idea que hoy por hoy está cotizando en la bolsa el agua dulce. Imagínense el valor político que tiene esta cuenca. Y por supuesto que siempre la ha tenido por distintos motivos, pero hoy también por el agua dulce. En estos momentos eran temas comerciales. Acá estamos viendo las primeras civilizaciones agrarias. Es decir, los ríos han concitado siempre la necesidad de juntarse y han posibilitado algunas culturas de acopio. Es decir, la cultura mesopotámica, alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, la cultura egipcia, ¿sí? Alrededor del Nilo, por supuesto, la cultura india alrededor del Indo y la cultura china alrededor del río Amarillo. Acá no ha habido culturas alrededor de ríos como lo ha habido en Asia, pero sí ha habido, ¿sí?, culturas de acopio como fueron los incas, los mayas y los aztecas. Pero todas después, la cantidad de comunidades que han vivido en América Latina, siempre han tenido vinculación con el río. Por ejemplo, Tenochtitlán estaba sobre el agua, El agua, como todos y todas sabemos, es vital para que pueda existir la vida. Acá tenemos después los grandes desplazamientos que ha habido con algunas mejoras que ocurrieron alrededor del siglo XVI. Es decir, ha habido un avance tecnológico muy alto que posibilitó que haya viajes a través del mar. Y después otro aprovechamiento que tiene el río hoy por hoy es la fuerza motriz. O sea, tenemos un primer aprovechamiento que tiene que ver con la cultura de acopio y con asentarse con agua dulce y poder tener cultivos y animales. Después tenemos el comercio y después tenemos el aprovechamiento energético del río. Acá lo que estamos viendo es un dibujo de Oski, ¿no? Y vamos a los pueblos originarios, que era cómo los veían. Fíjense el dibujo, son hombres desnudos, medio salvajes, greñudos, corriendo a hombres vestidos y a caballo, por supuesto, enyelmados. Entonces también la mirada desde el humor ha sido una mirada estigmatizante de los pueblos originarios. Son bestias salvajes, hambrientas, corriendo a los conquistadores, ¿no? Acá tenemos un guerrero charrúa, ¿sí? Es una mirada de Debret, este dibujo lo hizo Debret, y es una mirada también bastante idílica del charrúa, ¿no? No nos consta que se hayan vestido de esta manera, pero este es cómo se veía el imaginario que se tenía sobre un líder charrúa en el siglo XIX. Acá tenemos la foto de lo que es la vera del riachuelo, ahí atrás del autódromo, como les decía, en lo que es la ribera del Parque Sur, y ahí es donde se encontraron los restos líticos de Querandíes. Y acá tenemos las primeras exploraciones españolas. Acá vamos a hacer un alto, mientras les cuento, porque es importante ver quién es ese hombre que pega el salto. ¿Quién es este conquistador que pega el salto? Recordemos que España estuvo conquistada durante casi 8 siglos por los moros. Es decir, la necesidad que tenía la reconquista de España se tuvo que montar sobre un ideario. Ese ideario en gran parte fue, para generar una noción de hispanidad, fue la corona, ¿sí? Y después de la corona, por supuesto, la cruz. El hombre que va conquistando esta España de a poquito durante 8 siglos, en 1492 logra reconquistar finalmente todo lo que es la península ibérica y le pega la expulsión a los moros de Granada, que fue el último
refugio que tenían los moros. Esto se da en 1492. Es como que el impulso, esa inercia conquistadora, avasallante, que venían trayendo desde el norte, cuando llegó al río y cuando llegó al Atlántico, lo que les quedó fue pegar el salto. Este hombre, por supuesto, conquistador en España, una España medieval, una España agraria, no tenía mucho lugar algunas personas para poder ascender en la escala social. Estaba muy, muy estigmatizado y estratificado. Es decir, el que nacía pobre era pobre. Había determinada población que creía que podía acceder a ser un señor. Pero ¿qué pasa? En esta época un señor era imposible verse a sí mismo trabajando la tierra. Era imposible que un señor trabajase la tierra. Eso era de plebeyos. Entonces también se generó la necesidad de muchas personas que estaban en lugares bastante preponderantes de la ciudad, pero que no eran parte de las cortes, de ser parte de estas aventuras. ¿Sí? Estas aventuras les llamo porque la verdad que imaginarse un mundo del siglo XVI y arrancar con esos barcos que eran realmente pequeños, atravesar el Atlántico, eran aventuras que a mí esos hombres, por más que desde un lugar ideológico a veces le tenga tirria, me generan cierta admiración. Hay un relato que nos hace Mario Casalla. Mario Casalla es un historiador que escribió América Latina en perspectiva, y en ese libro Mario Casalla dice que atrapan a un español, los árabes, y era un tipo muy, muy iracundo, muy rabioso, se defendía a muerte, le cortan los brazos, le cortan las piernas y aún así mordía. Así que imagínense el tipo de hombre que vino a estas tierras en muy poca cantidad de habitantes comparado con los que había acá. Acá lo que tenemos en esta foto son la expedición de Solís. Recordemos que es la primera expedición que en 1515 le encomiendan para ver un paso hacia el sur para poder llegar a lo que eran las Indias. Solís, por supuesto, es uno de los que, digamos, tiene mal fin acá. Digamos. Cuando llega, entra el río de la Plata y a la altura, pasando lo que sería Colonia hoy, digamos, es atrapado por charrúas y toda la población, según cuenta un Pedro Lozano, un cronista, es deglutida, se lo comen. Queda solamente una persona, que es Francisco del Puerto. Francisco del Puerto, de alguna manera, es el protagonista del libro El Entenado de Saer. ¿Vieron? No sé si conocen ese libro, que es un libro que cuenta la historia de una expedición que entra por el río y en algún momento es asaltada y por una población indígena que no nombra qué pueblo es. Saer no dice qué pueblo es, pero se comen a todos los habitantes, a todos los exploradores. Y queda uno solo, ¿sí? Queda uno solo que se lo llevan, y no se lo comen porque manifestaba mucho terror y miedo, cosa que no estaba habituado ese pueblo. Es decir, el acto de canibalismo, la antropofagia, tenía un ritual que no tenía que ver con comer por hambre. Tenía que ver con apoderarse de otras cosas y tenía con un ritual simbólico muy, muy fuerte. Y aquel que era atrapado entre los pueblos originarios, no es que temblaba de miedo porque iba a ser deglutido, sino que se entregaba mansamente porque consideraba que era un honor ser parte de ese tipo de intercambio guerrero, bélico. Así que, pero no era así este hombre que veía cómo se comieron a sus amigos y hermanos, entonces temblaba y les daba asco comérselo, porque el tipo que temblaba de esa manera no era digno de ser comido. Luego en 1519 acá vemos otra ruta que es la que sigue Gaboto y Magallanes, digamos, que es la primera que circunda el mundo, o sea, le da una vuelta al mundo entero por primera vez. Una de las expediciones, acá entran los imaginarios a tener un juego muy fuerte, tienen noticias de que había una ciudad de oro, una ciudad de plata, ¿sí? La ciudad de los Césares. Entonces acá en esta zona de Santa Catalina, que les estoy marcando acá, elige desviarse de la misma expedición y arrancar un camino hacia las Sierras del Plata, en búsqueda de esa famosa Tierra del Plata. La cantidad de imaginarios que se han generado a través de ciudades maravillosas lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del barco Centenera. Pero acá vamos a llegar, acá tenemos la primera vuelta al mundo en un mapa hermoso, por otro lado, ¿sí? Este atlas se llamó Atlas de Carlos V, pero lo hizo un tal Aniese, ¿sí? el cartógrafo. Y más allá de la exactitud o no de lo que está mostrando, lo que podemos ver es una belleza genial, ¿no? A la hora de dibujar y hacer un dibujo con los lugares y los cielos y los vientos.
Acá tenemos una foto chiquitita de lo que fue la primera fundación de Buenos Aires. Y acá nace un nuevo tipo de sujeto político, ¿sí? De sujeto histórico, que es el adelantado. El adelantado era alguien que tenía determinados derechos para comerciar, era un jefe militar, era un empresario, era un financista que a la vez se hacía cargo de crear nuevas tierras para provecho del rey y provecho propio, por supuesto. Ahora, los motivos por los cuales Pedro de Mendoza se convierte en adelantado se pierden en la línea de la historia, porque hay una teoría que lo sostiene, por ejemplo, José María Rosa, que él dice que lo que quería buscar era el árbol del Guayacán. Ese árbol del Guayacán era un árbol que se usaba, en teoría, para curar la sífilis, la cual padecía el propio Mendoza. La sífilis le llamaban homólogo gálico o mal de Nápoles, depende de quién lo dijera. Resulta que cuando hubo una guerra entre Nápoles y Francia, se acusaban mutuamente de distribuir la sífilis entre las tropas. Entonces, para los napolitanos era el morbo gálico y para los galos, digamos, era el mal de Nápoles, ¿no? Así que Pedro de Mendoza arranca en 1534 esta epopeya que fue encontrar un paso también para el río, para el lado de Oriente, pero por otro lado también tenía que venir a ver acá qué era lo que había, si había algún río interior. Con lo cual Mendoza, que inicia este periodo, lo que se llamó los adelantados, llega acá el 3 de febrero de 1536. ¿Dónde se funda la ciudad de Buenos Aires? Acá tenemos la estatua de Mendoza que está en Parque Lezama. Muchos dicen que fue en Parque Lezama. Y aquí permítanme una digresión chauvinista, porque yo, como todos y todas sabrán, soy del barrio de San Cristóbal. Y hay un libro que se llama San Cristóbal, el barrio olvidado, que recoge un documento del padre Furlong. ¿Sí? El padre Furlong fue un sacerdote jesuita, un erudito, investigador, y él dice que por las características del diario de Ulrico Schmidl, la ciudad no fue fundada en donde dicen que fue Parque Lezama, sino que fue fundada como unas cuantas leguas al sur, y como no podía ser fundada en terrenos anegadizos, y el Riachuelo, como ustedes sabrán, es una zona de bañados y de terreno inundable continuamente, con lo cual no hay recién tierra firme hasta 1 o 2 kilómetros más adelante. Con lo cual, según el padre Furlong, fue fundado más o menos en la inmediación de lo que hoy por hoy es Chiclana y Caseros. Con lo cual, técnicamente, si eso fuera verdad, si eso fuera así, cosa que no sabemos, y le atribuimos al padre Furlong y a La Roca un gran sentimiento de amor por el barrio de San Cristóbal, si eso fuera así, hubiera sido fundado en San Cristóbal. Acá tenemos... ¿Alguien está hablando? Sí. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Me lo dice. Bueno, continuamos. Esperen que... Acá tenemos la población... ¿Hola? Bueno, les pido por favor que se silencien. Esa primera fundación de Buenos Aires, por supuesto, fue fallida. Es decir, la prepotencia de los conquistadores que se establecieron, que al principio comerciaron con los pueblos querandíes de una manera bastante pacífica, debido a la exigencia, a la prepotencia que tenían los conquistadores, en un momento les cortaron el chorro y no les llevaron más nada. Esto llevó a una hambruna muy fuerte porque el fuerte estaba sitiado, y acá vemos una imagen que recrea en su libro Misteriosa Buenos Aires Manuel Mujica Lainez. El primer cuento con el cual se abre la colección de los cuentos de ese libro se llama El hambre. Y lo que cuenta es una historia trágica de 2 hermanos que termina uno comiéndose al otro por una cuestión de estar famélico. Ese primer fuerte, esa primera fundación, que es puesta en cuestión, porque muchos dicen que no fue fundación porque no se generó el acta constitutiva, porque no se puso un palo mayor como correspondía. Hay muchos motivos por los cuales no es considerada una fundación real. Yo creo que el principal motivo fue que fue fallida. Terminó muy mal y en 1541 se termina de desarmar. Pedro de Mendoza a todo esto muere en alta mar regresando hacia España, yendo a buscar refuerzos, por supuesto, porque se dio cuenta que acá le iban a pasar muy mal, y el resto de la población se va a Asunción. Acá vemos unas imágenes del diario de Ulrico Schmidl, ¿sí? Donde acá también hay algo muy interesante, porque los querandíes se confederaron con otros pueblos, charrúas, timbúes, chanúes, para atacar al fuerte. Es decir, no actuaron solos, sino que queda a las claras que estaban de alguna manera interactuando políticamente con otros.
Acá vemos los tres colgados que les faltan las piernas, como veíamos en el dibujo de recién, y acá vemos las naves prendidas fuego también. Así que bueno, fue una fundación fallida. Acá vemos el Cerro Rico de Potosí. ¿Por qué de golpe ponemos el Cerro Rico de Potosí, que no tiene nada que ver con el río, porque es un lugar bien seco? Y eso es porque en algún momento la organización que ha tenido el Virreinato de Lima tenía que ver con centralizar todo el monopolio del comercio español a través de Lima. Y como Lima no tenía salida directa al Atlántico, lo hacían vía Panamá por Portobelo. Es decir, salían por lo que era el Canal de Panamá, pero la región del Plata era exclusivamente periférica. No tenía más que un lugar de asiento y de contención también del avance portugués, que estaba en continua disputa todo el tiempo con las tierras que conquistaban los conquistadores españoles. Pero ¿qué ocurre? Acá vemos la fundación de Juan de Garay, en 1580. O sea, entre 1536 y 1580, la corona estuvo dedicada a organizar lo que era también el virreinato del Perú. Recordemos que ahí estaban Pizarro y Almagro luchando en una lucha por el poder, lejos del poder de la corona, porque también eso era un fenómeno que se daba estando tan lejos de España. Cualquiera que venía aquí, cualquiera no, sino aquellos que comandaban las expediciones, podía considerarse que era rey de la zona, porque eran territorios tan vastos y tan alejados de la metrópoli que todos podían pensar que ese lugar era propio y que ellos eran reyes. Hay una película basada en un libro de una historia real muy famosa de Herzog, que se llama Aguirre, la ira de Dios. En Aguirre vemos claramente cuál es el fantasma de la codicia que se asoma en los ojos del personaje que hace Kinski en la película, y que prontamente se va alejando del poder real y conforma un poder propio. Era muy difícil que no quisieran tener poder propio y creer que eran reyes de esta tierra. Estaban tan lejos de la autoridad central que así lo suponían. Pero bueno, hasta que llega la Gasca, ¿sí?, que fue un enviado por la corona para poner orden, y hasta ese momento se dejó de lado la posibilidad de conquistar el Río de la Plata. En 1580, como Juan de Garay no había participado para nada de las intrigas que habían tenido Irala y Cabeza de Vaca en lo que era la capitanía del Paraguay, se mantuvo bien al margen y fue políticamente muy astuto, le encarga la fundación de 3 ciudades al sur de Asunción. Para ello se viene con cerca de 300 guaraníes y 72 familias. O sea, las familias que venían a poblar, por supuesto, eran de origen hispano, no mezcladas, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, pero sí también hubo por tierra un envío de cantidad de guaraníes. Es decir, que la ciudad de Buenos Aires, en 1580, la fundación que hacen, y que acá tenemos un planito de cómo se dividió la tierra y cómo se distribuyó, se hizo, por supuesto, en planta andamero, como se hacían todas las ciudades que fundaban los conquistadores, y por supuesto se hizo teniendo en cuenta a los principales de la ciudad. Los guaraníes que vinieron con Juan de Garay estaban dedicados a sostener toda infraestructura, pero sin tierras y sin poder. Esto generó, acá vemos un barco negrero, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo un barco negrero? Porque lo primero que se permitió como comercio, digamos, el monopolio salía, como dijimos, a través de Lima y estaba concitado en el poder de las personas que vivían en Lima y de las autoridades de Lima. Acá lo primero que se permitió fue el trato de personas esclavizadas. Es decir, lo primero que entró por acá, por el Río de la Plata, fueron personas esclavizadas. Y muchos entraban de forma legal, pero muchos también de contrabando, porque esa fue la gran institución fallida, por un lado, la gran institución, si se quiere, clandestina, ¿no?, el contrabando. Y de alguna manera, para poner freno a ese contrabando, en algún momento se pensaron a pensar aduanas, ¿sí?, aduanas que fueran secas. Acá tenemos lo que es Colonia, ¿no? Y ahora les voy a contar por qué Colonia. La aduana seca, la primera que se hace es en 1622 en Córdoba. Es decir, de alguna manera era reconocer que había algún tipo de contrabando, y el puerto de Buenos Aires, hasta que se funda Colonia en 1680 y luego Montevideo en 1730, a pesar de ser un puerto marísimo, porque para descender tenían que descender en carretas, no tenía fondeadero o calado suficiente como para que los barcos puedan entrar, hasta ese momento era una gran fuente de contrabando, por supuesto de esclavos, pero también de plata y oro. Finalmente después se empieza a correr esa frontera y en 1690